Buenas noches, compañeros y tutor. Mi nombre es Carmen Granados. Soy estudiante de quinto semestre de la tecnología Gestión en Obras Civiles y Construcciones de la Escuela José Acevedo Gómez, Bogotá. Este es mi documento de identidad. Vamos a hacer el desarrollo del ejercicio número 1 de física general. Entonces en este punto nos dicen que para hallar la variable tenemos que hacer la sumatoria de los dígitos de nuestro número de documento. Yo ya la realicé acá, entonces me da un total de 44. Entonces dice que tenemos que hallar la variable del vector A y del vector A en I y en J, y del vector B igual en I y en J. Entonces, si yo divido 44 en 10, eso me da 4.4. Si yo divido 44 en 20, me da 2.2. Como hay que aproximarlo, y como es menor de 5, entonces mi vector A para el componente I es 4 y para el componente J es 2. Para el vector B tengo que dividir 44 en 14, que me da 44 en 14 me da 3.1. Entonces lo aproximo y me queda en 3. Y lo divido en 10 y me da 4.4, entonces me quedaría en 4. Entonces voy al simulador y doy clic acá y coloco el valor de cada variable. Entonces, como para el vector A en X me dio 4, entonces coloco acá mi número 4, y para el componente en Y me dio 2, entonces coloco acá, coloco acá mi número 2. Entonces, para mi vector B en el componente X me dio 3 y en el componente Y me dio 4. Listo. Entonces, ya estando acá, me dice que si yo tengo que hallar la magnitud, la dirección, el componente en X y el componente en Y, entonces debo dar clic en cada uno para que me dé el resultado. Entonces, la magnitud de mi vector A es 4.5, la dirección es 26.6, el componente en X es 4 y el componente en Y es 2. Entonces vamos a mirar el vector B. Doy clic acá, me dice que la magnitud es 50, la dirección 53.1, el componente X 3 y el componente en Y 4. Entonces hasta aquí vamos bien. Entonces mi vector C, que es la sumatoria de A y B, dice que me da en la magnitud 9.2. Yo acá no le coloco el punto. Ya. La dirección me da 40.6, el componente en X me da 7 y el componente en Y me da 6. Entonces, es que esta me equivoqué porque era 50, no llevaba el puntico.
Entonces, acá me dice, la siguiente me dice que es dos veces mi componente A, dos veces mi componente A. Entonces lo que tengo que hacer es colocarle acá 2 y me dice que dos veces mi componente en B, le coloco 2 acá. Entonces vamos a ver el resultado. Entonces dos veces mi componente en A me da en la magnitud 8.9, en la dirección 26.6, el componente en X 8, porque pues es por 2 y aquí me había dado 4, y el componente en Y 4, porque aquí me había dado 2, y 2 por 2, 4. Para mi vector B, entonces me dio el resultado. La magnitud 10, la dirección 53.1, el componente en X 6, porque aquí me había dado 3, 6. Y mi componente en Y 8, porque el inicial era 4. Y mi vector C, que es la sumatoria de los dos, entonces me dio 18.4, 40.6, 14 en el componente X y en mi componente Y 12. Entonces, hasta ahí vamos bien. Aquí me dice que mi vector A 3 veces. Entonces tengo que aquí subirle otro puntico para que me queden 3. Y mi componente en B 5. Entonces tengo que subirle acá a 5. Perdón, a 5. Entonces, vamos a ver los resultados. Entonces mi componente A en 3 veces me da 13.4 en la magnitud. En la dirección me da 26.6, en el componente X me da 12 y en el componente Y me da 6, porque es por 3. Mi, mi componente B, mi vector B me da en la magnitud 25, en la dirección 53.1, en mi componente X 15 y en mi componente Y 20. Entonces aquí mi vector C, que es la sumatoria de 3A y de 5B, me dio en la magnitud me dio 37.5, en la dirección me dio 43.9, en mi componente en X 27 y en mi componente en Y 26. Acá, esto no lo explicó el profesor, pero yo lo deduje así. Entonces aquí me dice que mi vector A es menos 5. Entonces aquí hay una casillita que dice menos A. ¿Cuál es el menos? Menos este. Entonces, para mi componente, para mi vector A, entonces le vamos a decir que es menos 5. Listo. Y para mi vector B es 3 veces. 3 veces mi vector B. Entonces el B
no lo dejamos menos, ay, ¿cómo es acá? No, 3 veces, ¿sí? ¿Sería así? Entonces mi componente en A es menos 5, pero mi componente en B es 3 veces. Entonces, no sé por qué quedó eso así, pero vamos a ver los resultados. Entonces, en la magnitud, el A me quedaría en 22.4. En la dirección me quedaría en 26. Ay, no, menos me quedaría en 153. 153.4. Mi componente X me quedaría en 20 y mi componente en Y me quedaría en 10. Para mi vector B me quedaría la magnitud de 15, la dirección en 53.1, mi componente en X me quedaría en 9 y mi componente en Y me quedaría en 12. Y mi vector C, que es igual menos 5A más 3B, me quedaría en la magnitud, me quedaría en 11.2, la velocidad en 169.7, mi componente en X en menos 11.7, acá en menos 11 y mi componente en Y 22. Ah, no, 2, perdón. Entonces, ese era todo el desarrollo del ejercicio. Muchas gracias.